Dios te bendiga. Aquí estoy para compartir una porción de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Padre, oro en esta hora y te pido bendición, Señor, para los conectados y por todos aquellos que verán este programa en diferido en el nombre poderoso de Cristo. Señor, bendice cada vida, bendice cada persona que necesite, Señor, un toque divino del Espíritu de Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, para tu gloria y para tu alabanza. Señor, bendice esta palabra y que la persona que lo reciba sea bendecido en el poderoso nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia tremenda. Era necesario que Jesús pasara por aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que había un varón llamado Zaqueo. Él era recaudador de impuestos para el imperio romano de aquellos días, así como Mateo. No eran bien vistos, más bien eran personas aborrecidas por el pueblo, porque ellos tenían que recaudar para el imperio romano. Pero Jesús vino a los pecadores, como yo, como usted. Él vino a salvar a los pecadores. Y esto es lo maravilloso que tenemos que entender nosotros. Dice que iba pasando por la ciudad. Jesús iba pasando por ese lugar. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, él era el jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, y era rico. Y dice la palabra de Dios que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo bueno es que en el corazón de este hombre, no solo que él reconocía que estaba haciendo un trabajo que era detestable para el pueblo judío, sino que sabía que él estaba defraudando a la gente y que también tenía sus buenos ingresos, por eso era un hombre rico. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que él quería conocer a Jesús. Evidentemente él oyó hablar de Jesús, pero quería conocerle. Pero dice que era bajito de estatura, entonces él buscó la manera de ver a Jesús. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol. Y tal vez él pensó: yo estoy acá arriba y tal vez Jesús va a pasar, pero no me va a ver porque yo estoy aquí arriba en el árbol. Sin embargo, dice que cuando Jesús iba pasando por ahí, vio a Zaqueo. Y eso es lo maravilloso, porque hoy Jesús te está viendo a ti.
No hay manera de esconderse de los ojos de Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren la tierra y su plenitud, pero nadie puede esconderse de Él. Así que Dios sabe quién eres, sabe Dios lo que estás viviendo, sabe si tenés fe, si tenés esperanza, que Dios se acuerde de ti, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que tu familia cambie, que tu situación cambie. Dios lo sabe todo absolutamente. Dice la palabra del Señor así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pequeño de estatura también podemos llevar que a veces nuestra fe es muy pequeña, muy limitada. Entonces eso a veces nos impide creer que hay un Dios grande, creer que podemos ser bendecidos, creer que podemos apropiarnos de la paz que Cristo compró en la cruz. Hay un montón de cosas que hace que la fe pequeña, chiquita, no podamos recibir bendición. Pero la Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate al mar, y se echaría. Entonces es importante la fe, por más chiquita que sea. ¿Sabes por qué dijo Jesús? Mencionó la mostaza, porque entre las hortalizas la semilla de mostaza es la más pequeña. Sin embargo, cuando se siembra, cuando cobra fuerza y sale la planta, empieza a crecer de tal manera que se hace un árbol que los pájaros pueden hacer nidos en ella. Así es la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que mirad lo importante que es oír la palabra, porque eso alimenta nuestro espíritu, nuestro ser, y hace crecer la fe. Y llamarás las cosas que no son como si fuesen. Llamarás lo que no es a la existencia. Eso es fe en acción. Y dice la palabra del Señor así: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Escuche, a través de este medio, Jesús está pasando por tu ciudad, por tu nación, por tu barrio, por tus vecinos, por tu casa, por tu dormitorio, por tu comedor. Ahí está pasando Jesús. Y Jesús te quiere bendecir, Él se quiere manifestar a tu vida. Dice la palabra del Señor así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira lo que dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar. En este momento Jesús llegó a tu lugar, llegó a tu casa, llegó a tu corazón. Dice la palabra: mirando hacia arriba, le vio y le dijo. O sea, cuando Jesús llega, lo vio, Jesús le habló. Y Jesús te está hablando ahora, usando mi boca, usando esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Te está hablando el Señor. Y mira lo que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que a veces hay que descender, hay que humillarse. De eso está hablando. Hay que humillarse. Él era rico, sin embargo, no tenía lo que Jesús tenía. Y él se estaba humillando para ver a Jesús. Quería conocer quién era Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hoy es necesario que Jesús entre en tu corazón. Cuando habla de casa, no solo se refiere literalmente a un edificio, sino que nuestra casa es nuestro corazón, esa es nuestra casa. Y Jesús en este día quiere entrar en tu casa, quiere entrar en tu corazón y bendecirte en el nombre de Jesús, porque hoy es necesario, no es mañana ni pasado, es hoy, es ahora, es necesario. Tú y yo no tenemos la vida comprada. No sabemos qué puede ser de nosotros mañana. Hoy es día de salvación. Esta es tu hora. Ven a Cristo y sálvate. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tu familia,
todas tus cosas para que Dios pueda bendecir y cambie toda situación, por más adversa que sea. Dice la palabra del Señor: entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjate lo que pasó. Él pensaba que solamente iba a ver desde el árbol pasar a Jesús. Sin embargo, Jesús se detuvo. ¿Eso qué significa? Que Jesús le dedicó tiempo a Zaqueo. Dios ahora te está dedicando tiempo a ti. Se interesa en ti. Sabe que estás sufriendo. Sabe que estás enfermo. Sabe que no tienes paz. Sabe que necesitas trabajo. Necesitas el pan de cada día. Por eso Jesús se detiene ahora para hablarte como le habló a Zaqueo. Le dijo el Señor: es necesario. Dice que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabés que el gozo se produce cuando yo me arrepiento de mis pecados, abro el corazón, recibo al Señor Jesucristo, y el gozo es la salvación de nuestra alma? Eso es lo que produce gozo. Saber que yo estaba condenado por mis pecados, pero cuando llega Jesús, Él me salva y viene el gozo de la salvación, que yo no era merecedor. Sin embargo, Cristo ya lo había hecho por mí en la cruz del Calvario y yo no lo sabía. Así que bendito sea Dios que escuché la palabra, que me arrepentí, lo recibí en mi corazón y hoy tengo el gozo de saber que soy salvo. Dice la palabra del Señor así: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escuche, la gente siempre tiene algo que decir. La gente cuestiona, la gente murmura, la gente opina, la gente critica, la gente hace escarnio. No importa. Lo importante es que yo sé que necesito a Dios, yo sé que necesito un Salvador, necesito un amigo de verdad, necesito un sanador, un libertador, un restaurador, un Dios todopoderoso. Yo lo necesito y yo lo quiero. Que me critiquen, que digan lo que quieran, nadie me pudo ayudar. Sin embargo, Dios me ayudó cuando más lo necesité. Él me extendió la mano y hoy te la extiende a ti para salvarte y bendecirte, ayudarte, socorrerte, auxiliarte y darte victoria donde no la tienes. Dice la palabra del Señor así. Dice que la gente empezó a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escuche, la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero todos necesitamos un Salvador. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Esto es qué significa? Que el resultado de vivir una vida de pecado y no arrepentirse y morirse en esa condición, estoy condenado. Pero la dádiva de Dios, que significa regalo, Dios nos regaló a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna y darnos un reino celestial. Por eso, reciba a Cristo hoy en su corazón. Él le ama y Él le quiere bendecir. En el nombre de Cristo, la palabra de Dios dice, entonces Zaqueo, verso 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche, era un hombre riquísimo, rico, mucho dinero. Sin embargo, él acá dentro de sí, su conciencia le hacía saber que él había defraudado a la gente y que necesitaba arrepentirse y que estaba dispuesto a devolverle 4 veces más. Escuche lo que dijo Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos como Zaqueo, pero Cristo vino por nosotros. Escuche, la palabra de Dios dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús les dijo esto?
porque la actitud de Zaqueo, al mostrar que él estaba dispuesto a devolver a los que había defraudado, eso significa que estaba arrepentido. Y cuando uno le muestra a Dios arrepentimiento, viene el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y Dios comienza a bendecirnos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora y te pido por aquella persona, Señor, que piensa que no es merecedor, pero dice la palabra en este versículo que Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en el fango del pecado. Sin embargo, Cristo murió por nosotros y hoy Cristo te llama. Hoy Dios te quiere bendecir, hoy Dios te quiere ayudar. Señor Jesús, te pido en esta hora, Señor, que bendigas a ese anciano, a esa anciana, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Bendice el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos. Bendice los nietos, los abuelos. Bendice Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, que el enfermo reciba sanidad, que el cautivo reciba libertad en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que entres en cada corazón y que el perdido sea salvo hoy como Zaqueo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios te colme de bendiciones.